Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con todas las familias de La Roca a través de este medio. Sabes, una de las cosas que nosotros encontramos a través de la historia humana, encontramos a familias que tuvieron grandes éxitos, a los papás, pero con el tiempo encontramos que con todo el éxito que tuvieron, nunca supieron cómo manejarlo o cómo bajarlo a nivel familiar. Y tarde que temprano, sus familias se perdieron. O perdieron lo que una generación logró, la siguiente lo pierde o lo despifarra todo. Porque una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es cómo no solamente tener grandes logros y cómo creerle a Dios por grandes cosas, pero más bien cómo creerle a Dios en familia. Y es por eso que el día de hoy estamos arrancando una nueva serie. Esta serie lleva por título Operación Familia, porque una de las cosas que nosotros tenemos que saber manejar es cómo nosotros podemos conectar como familia y bajar el éxito o las victorias que Dios te da o la visión que Dios te ha dado a nuestra familia y que sea un proyecto de familia y no individual. Obviamente, una de las cosas que tú y yo tenemos que entender de que muchas veces es mucho más fácil tú nada más trabajar en llevar a cabo tus proyectos y suplir para tu casa o suplir para tu familia o suplir para tus empleados o suplir a grandes cosas, hazañas para pensando en futuras generaciones. La Biblia nos habla algo y nos dice algo muy central. Nos dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y desafortunadamente hoy en día hay muchos padres trabajando mucho. Están buscando edificar algo de lo cual Dios no es parte. Y yo quiero animarte el día de hoy a que junto con toda tu familia escuches lo que vamos a arrancar el día de hoy, porque una de las cosas que Dios quiere hacer, Él quiere ayudarte a levantar una familia que tenga éxito. Ves, en la Biblia nosotros encontramos a hombres de fe, personas que tuvieron a fe extraordinaria como el rey David. Pero a pesar de todo el éxito que David tuvo, él no supo llevar ese éxito o esa victoria a su vida familiar. Y encontramos que en su vida familiar, él tenía hijos, unos que mataban a otros, que se rebelaban, que le provocaron los problemas más grandes de la vida de David. No se lo provocó gigantes, se lo provocaron sus hijos. Las cosas que más le rompieron el corazón a David no fueron las cosas que ocurrieron fuera, fueron las cosas que ocurrieron en su casa. Y a través de los últimos 28 años que yo llevo pastoreando, yo he encontrado que las cosas más tristes nunca ocurren fuera, ocurren en la familia. Y es por eso que algo que yo quiero ayudarte a hacer es, quiero ayudarte a levantar un proyecto en tu casa, con tu familia. Operación Familia es esto, porque algo que tú y yo tenemos que saber desarrollar, tenemos que saber desarrollar esas bases que nos ayudarán a no solamente triunfar fuera de casa, pero más importante, triunfar en casa. Y el día de hoy vamos a arrancar con este tema porque si tú y yo vamos a tener familias que puedan ser unidas o familias que puedan obtener victoria, que podamos tener victoria en nuestras casas, hay varias cosas que tendríamos que ver. Una de ellas sería esto: ¿cómo se ve una familia exitosa? Dije, ¿cómo se ve una familia exitosa o cómo se ve una familia que triunfa? Una familia exitosa no es solamente el papá y la mamá teniendo o desarrollando gran actividad financiera y tener una gran casa y bonitos autos y tener vacaciones increíbles. Pero te voy a decir cómo se ve, cuál es el retrato de una familia exitosa. Es así, es un matrimonio sano. Es una relación padres e hijos sano. Es una relación de los hijos con sus papás sano. Es comunicación. Tenemos que entender, es conexión. Es honra. Estos elementos que yo te estoy mencionando son las cosas básicas de una gran familia. Y quiero que entiendas que esto es posible, esto es factible en tu casa y con tu familia. Y quiero ayudarte a que lo logres. Hoy quiero que empecemos con este factor, el factor de Dios al centro. Dije Dios al centro. Si tienes tus notas, sácalas por favor. Dios al centro, porque todo empieza con Dios. Todo empieza entendiendo cuál es la opinión de Dios con relación a tu casa y con relación a tu familia. ¿Qué le llama a Dios éxito familiar? Tienes que entender, dice la Escritura, que los que aman a Dios, Él los bendice a 1000 generaciones. Significa que es posible que 1000 generaciones después de ti puedan vivir conectados con Dios y con las bendiciones de Dios sobre de ellos. Pero ¿qué se va a requerir de nosotros? Y todo arranca con este principio: primero Dios. Es primero la opinión de Dios,
¿Es primero la voluntad de Dios? ¿Es primero Dios? En Mateo capítulo 7, versículo 24, Jesús dijo lo siguiente: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Me encanta esa escritura. Es una escritura que ha sido fundamental de la roca por más de 28 años. Esta escritura ha sido nuestra base, porque entendemos que una casa sobre la roca, nota lo que dice: y cayeron las lluvias y crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. Y la casa no se derrumbó porque estaba fundamentada sobre la roca. Y la roca es Dios. Dije, la roca es Dios. La roca es que Dios tiene que ser el centro. Y todo va a girar alrededor del principio de que si Dios es el centro, entonces todas las decisiones que se tomarán en esa casa o a favor de esa familia serán considerando la opinión de Dios. ¿Qué opina Dios? Es por eso cuando en Efesios capítulo 5, la escritura nos habla acerca, en el versículo 21, la Biblia menciona cosas como someteos los unos a los otros. Habla de que en una casa, en una familia, todos nos sometemos. ¿Por qué? Porque ese es el modelo de Dios. Como papá, yo me someto a Dios. Entonces en mi casa yo no hago lo que yo quisiera, yo hago qué es lo que Dios me indica, qué es lo que Dios me muestra, qué es lo que yo puedo ver de parte de Dios, y lo que Dios pone en mi corazón, yo obedezco primero a Dios. Y luego tengo a mi esposa. Mi esposa, dice la escritura, que el hombre es la cabeza del hogar. Mi esposa se somete a mí no por temor, sino por respeto. Y para que eso sea factible, yo amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Eso hace que ella pueda con gusto poder someterse a la cabeza del hogar cuando la cabeza del hogar está enfocado en amarla. Los hijos, entonces, cuando ven esa unidad, los hijos tienen un ejemplo a lo que ellos puedan imitar y lo cual ellos puedan tomar para ellos también conectarse. Cuando no existen este modelo básico que la escritura describe del hogar y de la familia, entonces existen distorsiones. Y me lamento que muchas familias están viviendo en esas distorsiones. Ahora, yo quiero que veas 3 elementos que van a ser enemigos de que una familia pueda darle a Dios su lugar. Número 1 es el ritmo de vida. Lo primero que tú y yo tenemos es que tenemos la generación más ocupada de la historia. Y hay muchas personas que viven en la trampa de la ocupación. Dije, la trampa de decir, ¿sabes qué? Yo quisiera hacer esto, pero no tengo tiempo. Te lo aclaro, mi amigo. Si tú no tienes tiempo para hacer lo que deberías de hacer, es porque estás perdiendo el tiempo. Amiga, si tú no tienes tiempo para hacer lo que debes de hacer, es porque estás perdiendo el tiempo. Marcos 4:13 dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan las que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Está hablando acerca de que hay tantas cosas. Y yo quiero que entiendas, actividad no significa productividad. Desafortunadamente, muchos papás pueden estar ocupados haciendo muchas cosas, pero ¿cuántas de esas cosas, tú tienes que considerar esto, cuántas de esas cosas están contribuyendo a la unidad de tu matrimonio? ¿Cuánto de eso está contribuyendo a la unidad de tu familia? Porque entonces tú y yo tenemos que determinar qué debe de continuar en nuestras vidas y también qué tenemos que ponerle una fecha de eliminar de nuestras vidas. La segunda cosa que va a ser, ahora sí que algo que va a competir contra darle a Dios su primer lugar, es la influencia contraria. Influencia contraria me refiero a todos los medios, todas las cosas, medios sociales, todas estas cosas que el día de hoy son la manera a través del cual muchas personas viven distraídas y desconectadas. Y esto causa que no solamente la familia no tenga un enfoque de cómo enlazarse. ¿Por qué? Porque tenemos demasiadas cosas jalando, demasiadas influencias jalando la lealtad, jalando la atención. Y estas cosas están provocando que familias estén desconectadas. Un tercer enemigo es la división espiritual. A lo que me refiero con esto es que en un hogar, la Biblia lo describe de esta manera: una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y así hay muchas familias que están divididas. El papá está jalando para un lado, la mamá está jalando para otro lado, los hijos para otro lado, y a nadie le interesa ir en familia, ir en una dirección. ¿Qué es esto? Esto es una casa dividida. Y Jesús fue muy claro que una casa dividida está a punto de ser destruida.
Y esa es la condición de muchas familias. Ahora yo quiero decirte, papá, mamá, que estás escuchando este mensaje, estás a tiempo. Jóvenes que están escuchando este mensaje, estamos a tiempo. Es importante que entendamos que Dios quiere ayudarnos para poder funcionar en una familia sana, porque el plan de Dios sobre tu vida no es sobre ti como persona, es sobre ustedes como familia. Alguien diga conmigo, Dios me escogió a mí para escoger a mi familia. Toda tu familia tiene que ir en ese orden. Toda tu familia tiene que ir en esa dirección. Esa es la intención de Dios. Eso es lo que Dios siempre ha soñado hacer con tu vida, con tu casa y con tu familia. El reto más grande que tú y yo tendremos es cómo regresar a Dios o cómo regresarnos nosotros a poner a Dios al centro de nuestras vidas o al centro de nuestra familia. Porque cuando tú y yo decidimos, ¿sabes qué? Lo voy a hacer a la manera de Dios. ¿Ves? En la Biblia nosotros encontramos a diferentes hombres que por más que ellos quisieron, David era un tremendo adorador. Era un hombre que amaba a Dios. Cuando pecó porque era humano y pecó porque permitió que una debilidad se acrecentara en su vida y él mata a uno de sus mejores amigos y se queda con la esposa de él y comete adulterio y asesinato. Cuando esto ocurre en la vida de David tenía un corazón tanto para Dios que se arrepintió delante de Dios. Entonces él podía manejar una buena relación con Dios, pero nunca logró que sus hijos caminaran en sus caminos. ¿De qué servía que David lograra grandes éxitos si fracasaba en lo único que le iba a dar longevidad a su vida, que eran sus hijos, sus futuros nietos, sus futuros bisnietos? Y sabes, amigo, una de las cosas que tú y yo tenemos que ser es que tenemos que ser intencionales con esto y tenemos que saber poner en práctica elementos que van a ayudarnos a no solamente conectar nuestra familia, pero darle continuidad a todo lo que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, que pueda continuar en ellos. Cuando tú lees, ahorita que estamos en las historias de los reyes, es una cosa triste de ver cuántos hombres empezaban bien, pero sus hijos terminaban mal. ¿Cuántos hombres se perdieron? Tú estaba leyendo la historia de Ezequías, cómo Ezequías hizo cosas increíbles por Dios, al grado que cuando él iba a morir, la Escritura nos enseña que clamó a Dios, le dijo a Dios todas las cosas que había hecho, y dice la Escritura que Dios le concedió 15 años más de vida. En esos 15 años le nace otro hijo. Y locamente pone ese hijo para que fuera su heredero, el que continuara. Y dice la Escritura que este hombre guió a la nación en todo lo que Dios aborrecía. Más que todos los otros reyes previos a él, nadie se había apartado de Dios y había hecho lo que ofende a Dios como él. ¿Cómo podía haber esa disparidad? ¿Cómo podía haber esa diferencia de un hombre que ama a Dios y un hombre que parecía que odiaba a Dios? Un hombre que atrajo bendición sobre la nación y un hombre que trajo destrucción. Ambas cosas se pueden estar gestando en tu casa. Y por eso que tú y yo no podemos dejar que estos mensajes lleguen a oídos sordos. Tenemos que ser personas que entendemos esto y que buscamos con todo nuestro corazón darle un giro a nuestra familia para que todos los miembros de nuestra familia no solamente les sirvan a Dios, pero que amen hacerlo y que amen vivir conectados con Dios. Y es por eso que lo primero es lo primero. Y es esto, Dios primero. Dios primero, ¿dónde? En tu vida. Porque si tú no lo vives, difícilmente llevarás a tus hijos a que ellos lo puedan vivir. ¿Por qué? Porque lo que más hablará de tu relación con Dios no es lo que tú les dices a tus hijos, es lo que tus hijos ven en ti. Es lo que tus hijos ven, escúchame papá, de la manera que tú tratas a su mamá. Como tú tratas a su esposa, a tu esposa habla de lo que es realmente lo que tú crees con relación a tu relación con Dios y viceversa. Esposas, la manera que tú tratas a tu esposo habla volúmenes de realmente de tu intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque nadie lo tiene fácil. Todos tenemos momentos difíciles, momentos de retos, situaciones y circunstancias que se pueden dar en todos, ya sea que tengas niños pequeños. Yo recuerdo que cuando recién estábamos casados, Michelle y yo, pensaba que estar ajustándonos en el principio de nuestro matrimonio era todo un reto. Pero luego llegó mi hija Hannah, y a cambiar pañales y a andar con esto y que no se te olvide esto y que no se te olvide. Pensamos cuando llegaron nuestros hijos pequeños, no, es que tener hijos pequeños es un reto. Pero no manches, entraron a la adolescencia y dijimos, no manches, lo más grueso es tener hijos en la adolescencia. ¿Sabes qué he descubierto?
que todos y todas las etapas de la vida tienen sus diferentes retos. No existe una etapa, sea soltera, soltero, casado, recién casado con hijos. No existe una etapa fácil. Solo existen etapas donde tú y yo, sin importar qué etapa estamos viendo, le damos a Dios su lugar. Primero Dios, dilo conmigo, primero Dios. ¿Por qué? Porque si tú y yo no le damos a Dios su lugar, va a ser difícil ser papá de cualquier hijo de cualquier edad. ¿Por qué? Porque siempre la lucha va a ser no con las circunstancias que te rodean, sino las peleas en tu interior, las batallas en tu persona, las batallas que ganas o pierdes con relación a tu carácter, con relación a tus actitudes. Si tú no puedes vencer los enemigos de tu mente, si tú no puedes vencer los enemigos que se levantan contra tu alma, difícilmente vas a lograr las victorias que tú necesitas en tu matrimonio, en tu relación padres e hijos, hijos y padres. Esto es crucial. Esto es fundamental. Es por eso que Dios tiene que tener el primer lugar. Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Alguien diga conmigo, Dios es fiel a su palabra. Y si le doy a Dios su lugar, Él me dará lo que yo necesito. El segundo principio que tú y yo tenemos que entender es ser intencional. Tienes que entender, nunca podemos esperar que las cosas se den. Las cosas no se dan solas. Se dan porque somos intencionales con ellas. Algo que hizo mi esposa cuando mis hijas estaban chicas es que se las llevaba a todos lados. Así como las llevaba al parque o las llevaba a Disneylandia, también las llevaba a servir. Y las llevaba a ser parte de los eventos desde que estaban chiquititas. Estaban en la entrada, no tenían que decir, no tenían muchas habilidades todavía desarrolladas, pero ¿sabes qué podían hacer? Entregar las notas o los anuncios o diferentes cosas, saludando, sonriendo, siendo parte del equipo. Y eso causó que en ellas se engranara el deseo y la pasión por servicio. Hubo una intencionalidad en lo que nosotros queríamos ver en el futuro. Hijos que hoy en día ni mi hija Hannah, ni mi hija Alessandra, ni mi hija Samantha le tenemos que andar diciendo, oigan, sirvan. ¿Por qué? Porque a ellas les nace hacerlo. A mi hijo Joseph le encanta hacerlo. Cada oportunidad que tiene. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que todo lo que tú quieras ver, tienes que ser intencional de sembrar. Porque lo que tú no eres intencional en hacer, si tú quieres tener una buena relación matrimonial, tienes que ser intencional en desarrollarla. Tienes la relación matrimonial que has sembrado en tener. Si estás viviendo un infierno, mi amigo, es que te lo sembraste. Si estás viviendo el cielo sobre la tierra, lo sembraste. Si estás llevando una buena relación con tus hijos, lo sembraste. Si llevas una mala relación con tus hijos, lo sembraste también. Tenemos que entender que todos y cada uno de nosotros, lo que queremos ver a futuro, tenemos que ser intencionales en el presente. En Deuteronomio 11, versículo 18 dice, por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy, átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas, enséñaselas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Nota lo que está diciendo aquí. No puedes ser un papá ausente en la vida de tus hijos, no puedes ser una persona ausente en tu relación matrimonial, porque presente dentro del techo no significa que estás presente en su vida. Y si no tienes cuidado, podemos tener personas físicamente presentes, pero completamente ausentes emocionalmente, completamente ausentes en la relación. Y tú y yo tenemos que entender que si hay algo que tú y yo queremos ver a futuro, quieres ver una buena relación, tienes que ser intencional. Yo recuerdo cuando mi hija Hannah estaba chiquita, fue la primera, fue la que me arrancó como papá. Yo recuerdo cuando estaba chiquita, busqué los momentos para llevarla, me la llevaba a citas y Hannah, cuando sabía que iba a ir a un date night con su papá, se arreglaba, se vestía, se ponía el mejor vestido que tenía, salía, mi hija feliz y yo le abría la puerta y ella subía. Yo fui intencional en buscar desarrollar una relación con ella desde que estaba pequeña. Y conforme fue creciendo, no fue más fácil. Fue cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque ahora ella tenía otra agenda. Y ahora ella traía otras cosas que tenía que hacer. Y otras actividades. Y fue un reto. Pero ser intencionales es crucial. Las vacaciones eran para eso.
Mis vacaciones con mis hijos son para reconectar, desayunar, comer y cenar, estar las 24 horas nada más nosotros, sin distracciones, sin otras personas, con el único propósito de volver a conectar. Lo mismo tiene que ser con cada uno de nuestros hijos. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, aquello que tú quieres, tienes que entender, este versículo habla acerca de un papá presente, de un esposo presente, de la familia que está presente. Estamos no bajo una casa, estar bajo de un techo no significa que estamos presentes en la vida de nuestros hijos. No porque tienes la intención significa que eres partícipe de tu casa o de tu familia. ¿Qué estás haciendo intencionalmente para ser partícipe de la casa de tus papás? ¿Qué estás haciendo intencionalmente para ser partícipe de la vida de tus hijos? Tenemos que entender, no son buenas intenciones las que logran lo que estamos hablando. Son sembrar y ser intencionales en sembrar. ¿Por qué? Porque cuando siembras, algunas veces todavía no ves el fruto. Pero si tú siembras y sigues sembrando, con el tiempo verás el fruto. La tercera cosa que tú y yo tenemos que entender, que es un tercer principio, es que tenemos que saber crear una atmósfera que honra a Dios. ¿Y cómo creamos esa atmósfera? Bueno, sembrando pequeños principios. Una de esas puede ser orar juntos. Otra puede ser orar juntos por los alimentos. Por ejemplo, un principio que yo he desarrollado en mi casa y que llevo años poniéndolo en práctica es que siempre oramos juntos por los alimentos. Siempre recordamos como familia que lo primero es Dios. Algo que puedes hacer es tener alabanza en tu casa. Algo que puedes tener música en tu casa. Algo que puedas en cualquier momento bailar con tus hijos, disfrutar a tus hijos, hacer cosas que sean del momento, que sean cosas que traen alegría, que hace sonreír a tus hijos, que los hace patinar algunas veces de que digas, ¿de dónde sacó mi papá esto? ¿O dónde salió mi mamá con esto? Y una de las cosas que tú y yo, la razón por la cual lo hacemos es porque estamos buscando crear una atmósfera de amor, crear una atmósfera de alegría, crear una atmósfera de unidad. Estas atmósferas se crean solamente cuando tienes claro que si Dios es el primer lugar, a Dios le interesa tu casa. A Dios. ¿Sabes qué pasa en muchas casas de Cristo creyentes? Que pensamos que todo es espiritualidad. Y muchos papás han buscado la espiritualidad reemplazar la unidad o la conexión. Y nunca ríen con sus hijos. Nunca pasan momentos agradables con sus hijos. Todo lo tratan de manejar desde el punto de vista meramente espiritual, cuando no hay nada más espiritual que te rían tus hijos contigo. Que disfrutes a tu esposa, que se disfruten mutuamente como familia. No hay nada más espiritual que hacer aquello que hace a Dios sonreír. Y es ver la unidad de tu casa, ver la unidad de tu familia y eliminar todo aquello que el enemigo busque utilizar para traer división en tu casa. Eliminar la actitud que divide, las palabras que dividen, las reacciones que dividen, las actitudes que el enemigo busca utilizar para crear división en tu casa y en tu familia. Josué 24:15 nos enseña algo que él buscó crear en su familia. Él presenta esta posición a toda la nación de Israel y les dice: pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, si a los dioses que sirvieron sus antepasados al lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora estamos o que ahora habitamos. Por mi parte, él dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Si yo no puedo hablar por otros, pero yo puedo hablar por los míos. Qué increíble hazaña. Que a lo mejor tú no puedes hablar por lo que otras familias hagan o cómo otras familias lo hacen, pero sí puedes hablar por la tuya. En mi casa, nosotros le vamos a servir al Señor. ¿Sabes por qué podía Josué decir eso? Porque tenía el sartén del mango. Porque tenía el control. Y no me refiero controlando malamente, sino que su familia estaba enfocada de conquistar la tierra, de caminar delante del Señor. Él se había encargado de instruir a su casa, instruir a su familia en cómo en nuestra casa lo hacemos. Y escúchame lo que te voy a decir. No todos los hogares son como el tuyo. No todas las familias son como la tuya. Pero algo que ellos tenían bien claro y algo que tenía Josué es: yo y mi casa, yo respondo por mi casa, serviremos al Señor. ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿Tú puedes hacer lo mismo? Y este punto no está en tus notas, pero quiero que lo escribas, por favor.
Una de las cosas que tú y yo podemos hacer para mantener la unidad es orar juntos. Yo quiero animarte que el día de hoy, ahí donde estás tú, tómate unos minutos con tus hijos y quiero que hagas dos cosas. Número uno, háblales de los problemas que estás pasando. Cuéntales a tus hijos los problemas que están viviendo como familia. Cuéntales los retos que traen. Pero luego siéntate con ellos y pregúntales a ellos qué problemas ellos traen. ¿Qué retos ellos traen? Y luego, ¿sabes qué? Únanse y oren por ellos. Juntos como familia, oren por los problemas que están atravesando. Créanle al Señor juntos en fe. Oren y pídanle al Señor que en la unidad de ustedes como familia se encuentren la victoria que necesitan como familia. Y quiero que entiendas, cuando tú logras ese lazo espiritual como familia, tu familia se está fortaleciendo. Y es por eso cuando dice la Biblia que cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Es porque la tercera doblez de esa unión es Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile conmigo: Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por la unidad, la sanidad y la restauración que tú estás trayendo a mi casa, a mi familia. Dile conmigo: Padre, perdona todo aquello que yo he hecho, que yo he dicho, la forma en que he actuado, que ha causado división o que ha causado separación en mi casa y en mi familia. Te pido, mi Dios, te pido, Señor, que tú me ayudes a caminar en la unidad a la que tú me has llamado y que podamos vivir y experimentar todo lo que tú tienes para nosotros. Dile conmigo: Padre, si te ofendimos en nuestra casa, te pedimos perdón. Que tu presencia permanezca en mi casa, permanezca en mi hogar, que permanezca en nuestra familia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, amigo, amiga, si tú te encuentras alejado y alejada de Dios, nunca vas a poder tener un corazón correcto de cómo Dios quiere que tú lleves las cosas en tu casa y en tu familia. Porque tu corazón está distorsionado. Yo quiero invitarte que si ese hombre, si esa mujer eres tú y tú te encuentras alejada o alejado de Dios, que ahí donde tú estás hoy, arregles tu vida con Dios. Arregles tu relación con Dios. Si nunca has invitado a Jesús a ser el Señor de tu vida, hoy es el día. Ahí donde estás, con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, cierra tus ojos y dile conmigo: Padre, gracias por venir a mi vida, por hablar a mi vida, por tratar con las áreas de mi corazón y de mi vida. Perdona mis pecados. Dile: Señor Jesús, sé tú el Señor de mi vida. Que a partir de hoy yo pueda vivir una vida diferente. Quiero vivir una vida de hijo. Dile conmigo: Padre, gracias por hablar a mi vida, por ayudarme, por enseñarme cómo llevar una vida que te honra a ti. Ayúdame, Señor. Ven a mi rescate. Que tu presencia me acompañe. Que tu espíritu me guíe hoy en adelante. Gracias por tu palabra, mi Dios, y gracias por tocar mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, una de las cosas que tú y yo tenemos la oportunidad cada semana es de sembrar en la casa, de ser parte de la visión de lo que Dios nos ha llamado a hacer como familia espiritual. Aquí a mi lado vas a ver una pestaña donde tú puedes presionar y puedes donar y ser parte, sembrar, a dar tus diezmos, tus ofrendas, ser parte de lo que Dios está haciendo en La Roca. Pero la segunda cosa que tú puedes hacer, y te animo que lo hagas, es que compartas este mensaje. A toda la gente que tú puedas en tus redes sociales, compártelo, que este mensaje pueda ir a todas las familias que tú conoces. Quiero que sepas que estamos orando y creyéndole a Dios por tu vida. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y una súper semana.